Vamos a hacer el resumen de este tutorial de entrevista a una cámara. Lo primero de todo, siempre intentar de antemano conocer a quién vamos a entrevistar y la localización. Recordar que en la localización es muy normal que nos encontremos una iluminación que no es la deseable, ruidos que no son los que queremos. Adelantaros a todo eso. Normalmente vamos a utilizar un micrófono de corbata, en ocasiones podremos utilizar uno de pértiga, pero lo más económico y lo más rentable en cuestiones de tiempo es utilizar un micrófono de corbata. Saber a quién vamos a entrevistar y el lugar en el que lo vamos a entrevistar. En el caso que estamos haciendo ahora mismo, que es un tutorial para aprender y para entender los errores que se cometen habitualmente, la localización es una localización en la cual tenemos un problema de luz, y es que el fondo tiene mucha más luz que tiene el sujeto entrevistado. Vamos a intentar compensarlo con un panel de LED y al mismo tiempo tenemos mucho ruido. En este caso hay unas chicharras que van a meterse en el sonido de la entrevista que vamos a grabar. Es importante que la persona no se sienta intimidada, porque para nosotros es normal este trabajo, pero para mucha gente, aunque hablen bien en público, el hecho de ser grabados les provoca cierto estrés. Vamos a colocar bien el micrófono. Nos vamos a preocupar siempre de dos cosas importantes. Primero, que no roce con el cuerpo ni con ninguna parte de la ropa, ¿no? Eso nos puede llevar un poquito más de tiempo. Vale, ya ahí lo dejaremos. Y vamos a tratar de que la parte de la petaca quede oculta en alguna zona. En este caso, por absurdo que parezca, evitaremos ponerlo en el bolsillo, porque al sentarse va a golpear la petaca, va a producir ruido y la podemos estropear, ¿no? Una vez que tenemos esto bien colocado, tratamos de ocultar los cables. Por favor, siéntate. Y en la cámara que va a entrevistar, que va a grabar la entrevista, nos preocuparemos de que no aparezca al menos la petaca en plano. El sol ahora mismo está viniendo de esta parte. Lo que vamos a intentar es compensar con un panel de LED la diferencia de luz que hay. Tenemos un contraste, como digo, viene determinado que la luz nos viene de esta parte y esta zona vamos a tratar de compensarla. En el momento en que le damos, logramos que haya cierto equilibrio entre la zona más clara y más oscura. Un aspecto importante a la hora de hacer las entrevistas es saber la estética final del producto. Por un lado, estamos iluminando, estamos intentando que haya un sonido de calidad, pero un aspecto que a todos nos importa mucho es la profundidad de campo. No necesariamente una profundidad de campo pequeña es mejor o peor, habrá situaciones en las que sea prioritaria una situación o otra. Para este tutorial vamos a grabar unos planos de la entrevista con una cámara de un sensor de media pulgada y con una cámara de un sensor de Super 35 para que seáis capaces de ver la diferencia. ¿Qué tenemos con los sensores grandes? La principal ventaja, que captan más luz cuando estamos en situaciones de baja luz y al mismo tiempo que rompen mucho más los fondos y la estética es más parecida al cine, sino propiamente dicho cinematográfica. Ventajas de los sensores más pequeños, que realmente tienen más profundidad de campo y si el sujeto se está moviendo nos va a ser mucho más fácil tenerlos enfocado. En el lado negativo, ¿qué tenemos? Pues que tenemos menos capacidad cuando hay poca luz. Ya hemos colocado nuestras cámaras, hemos enfocado, hemos iluminado, hemos colocado los micrófonos y ahora lo que vamos a hacer es situarnos de cara al entrevistado de tal manera que cuando hable, realmente nos hable a nosotros y pierde ese miedo de hablar directamente a cámara. Es importante que asentamos a medida que nos va explicando lo que le preguntamos y que interactuemos con él para que nunca mire a la cámara. Aproximadamente a la altura de los ojos de la persona, nunca por encima, porque si no veríamos esto en plano. Y lo que vamos a intentar por todos los medios es que la persona no mire a la cámara que tenemos aquí a nuestra izquierda. En el encuadre hemos elegido un encuadre en el cual está mirando de izquierda a derecha, que es una forma natural dentro de la cultura occidental, es lo que llamamos la diagonal de acción. Se podría haber puesto en el otro lado, pero en general es más atractivo este tipo de encuadre. En este caso lo que le vamos a preguntar es cómo ha ido el mercado inmobiliario a este experto respecto al 2015, por lo tanto le vamos a pedir que nos diga, que arranque su respuesta indicando lo que le estamos diciendo. Por lo tanto, como te vamos a preguntar cuál es la diferencia del mercado inmobiliario entre 2015 y 2016, por favor, arranca diciendo respecto al 2015, el mercado inmobiliario del 2016, y ya nos cuentas lo que consideres oportuno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Respecto al 2015, el mercado en el año 2016 lo que ha venido es a confirmar la recuperación que este mercado está sugiriendo desde los últimos años. Bien, en esta ocasión estamos ahora en un interior, estamos en una cafetería y los problemas que nos vamos a encontrar es, por un lado, que hay música. No vamos a pedir que quiten la música para que veáis en el tutorial el efecto de no hacerlo, luego pediremos por favor que nos la bajen durante unos segundos y en muchas ocasiones nosotros estamos realmente muy metidos en lo que estamos haciendo y no reparamos en tonterías como esto, que es que hay una música de fondo y que luego va a perjudicar completamente la entrevista. En este caso, lo complicado a la hora de explicarles a los vendedores cómo está el mercado inmobiliario es que asuman que los precios de las viviendas
Yo a él le oía perfectamente porque es la típica conversación que habría en una cafetería. Yo voy a pedir ahora que por favor nos bajen la música durante 10 segundos. Lo ideal para esos vendedores que van a incurrir en pérdida es que esperen, porque estamos en un momento de cambio y es probable que los precios de las viviendas empiecen a subir. La siguiente cuestión que estamos haciendo es colocar un reflector para que la luz no le dé directamente a la persona en la cara, porque le sería muy molesta. Entonces, nuestros operadores de cámara están grabando con las dos cámaras la entrevista, como decíamos antes, sensor pequeño y sensor grande para que veáis las diferencias, y ahora mismo no recibe imagen de la luz y a continuación encendemos nuestro panel LED rebotado al reflector para que haya un mayor contraste y que la escena tenga más colorido y sea más bonita y más estética, que es lo que nos han pedido, ¿no? Aunque no os corresponde a vosotros el guión de la entrevista, de alguna forma sí sería positivo que lo tuvierais con antelación. ¿Por qué? Pues porque os podéis adelantar a cosas. Imaginaros, por ejemplo, que sea un discurso muy largo, poder verificar que la persona lo haya hecho bien, que a lo mejor sea en otro idioma, que la persona lo haga correctamente, porque el cliente en ocasiones sabe lo que quiere, pero no necesariamente está capacitado para dar el producto que ellos están esperando. Por lo tanto, si tenéis el guión con antelación, podéis analizarlo, ver qué posibles inconvenientes tiene y, sobre todo, hacer una estimación del tiempo que va a tener la entrevista al final. Bien, pues estamos en el set de rodaje que hemos comentado. Tenemos una luz principal, tenemos una luz que nos va a hacer el contra y ahora lo que voy a hacer es ir encendiéndolas paulatinamente para que veáis en la cámara que está grabando la entrevista el efecto que tiene. Nos vamos, como digo, primero a encender el panel principal. Y ahora lo que vamos a intentar hacer es, de alguna forma, la silueta que tiene la parte trasera, cabeza y hombros, que lo vamos a lograr con la luz de spot. Bien. Una vez que ya tenemos el esquema de iluminación básico, en ocasiones se utilizan 3, pienso que este es más que suficiente. Podríamos en un último caso, si no disponemos de una luz, utilizar un reflector, pero lo que pretendemos básicamente es que sea un acabado profesional, pero que al mismo tiempo tampoco sea muy elaborado y que un equipo de 2 personas puedan hacer todo el rodaje. Yo ahora voy a empezar a hacer la entrevista para que vosotros podáis ver el efecto con luz y sin luz. Como os decía anteriormente, siempre es importante mirar a los ojos del entrevistado y asentir para que no tenga la tentación de mirar a la cámara principal, que es muy habitual, y la persona que está siendo entrevistada no tiene por qué ser profesional de esto. Nosotros lo que aportamos como profesionales es adelantarnos a los problemas habituales. Entre un 30 y un 40%, y además, con respecto a los precios publicados en los principales portales, hay una negociación de en torno al 5 o un 10%. Perfecto. Nosotros intentaremos no cortar al entrevistado nada más él termina, porque en ocasiones necesitamos un espacio de tiempo y nuestra voz puede meterse encima de la de él, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la parte más difícil, que es un testimonio a la cámara. En este caso, nuestro actor, que está haciendo de un directivo, se va a dirigir a la plantilla de su empresa, dándoles un pequeño mensaje. ¿Y qué ocurre? Que la persona no está acostumbrada a hacer esto y por eso, como os decía anteriormente, es muy aconsejable que tengamos el guión para saber si la entrevista, o en este caso el comunicado, lo tenemos que fraccionar, porque normalmente personas no expertas no lo logran a la primera y necesitan muchas alternativas. Para el segundo semestre os voy a pedir un esfuerzo adicional para conseguir alcanzar el objetivo de ventas de este año. Y finalmente diremos que hay entrevistas que se hacen en una única localización, como puede ser un testimonio a cámara o una entrevista en profundidad, o entrevistas que se hacen en diferentes localizaciones, como hemos hecho a lo largo de este tutorial.